moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Vamos a aprender, hermanos míos, lo que significa ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús. ¿Qué significa para nosotros ser un discípulo? Y voy a estar enseñando una serie hasta que la aprendamos, nosotros la practiquemos y entendamos que el discipulado no solo es unos 15 días, un mes, o como cuando yo discipulo a alguien, le doy ciertas enseñanzas para bautizarlo y ahí se terminó todo. Hemos aprendido y estamos enseñando que el compromiso del discipulado es para toda la vida. Usted y yo somos un discípulo del Señor para toda la vida, hasta que muramos como discípulos del Señor. El discípulo del Señor va a tener una muerte en Cristo Jesús, y hay una diferencia de la muerte del discípulo entre la muerte del no discípulo. Y el discípulo del Señor es que será bien recibido en su reino. Cuando un discípulo de Jesús muera, vendrán ángeles y se lo llevarán a la eternidad con Dios. ¿Cuántos se consideran discípulos del Señor, hermanos? Los discípulos no solamente fueron los 12 apóstoles, ni los que en el entonces siguieron al Señor. Los discípulos somos nosotros ahora, los nuevos seguidores de Cristo. Y los discípulos, como estos niños que pasaron hoy también, ellos ya son parte de ese discipulado. Los jóvenes, los ancianos, las personas, los ministros de Dios, los hogares, los matrimonios, todos somos discípulos. Claro, somos discípulos en un proceso de formación que día a día nos estamos formando. Día a día nos estamos educando con base a la palabra. Esta palabra cada día nos va enseñando, cada día nos va confrontando, cada día nos va corrigiendo. Y como tales, es posible que nos pase como las de los discípulos, como Pedro, que en determinados momentos tuvo actitudes, ¿verdad? Que aún el mismo Señor Jesucristo le dijo una vez a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del reino, sino en las cosas de la tierra. Ahora, nosotros somos discípulos, ¿verdad? Dígale a su vecino: somos discípulos del Señor. Dígale, confiésele: somos discípulos. ¿Cuántos han estado discipulando todos estos días? ¿Verdad? Hemos aprendido a discipular. Cuando usted se sienta a la mesa con su esposa y sus hijos, usted está discipulando. Yo le preguntaba a mi esposa ahora que me fui: ¿practicaron ustedes su devocional? ¿Discipularon? Sí, me decía, nos reunimos. Bueno, o sea, qué bueno es que estamos estudiando la palabra, estamos orando juntos, estamos teniendo comunión juntos, y además de eso estamos creciendo juntos, nos estamos apoyando. Los discípulos, cuando usted y yo aprendemos a ser un verdadero discípulo, ya no nos criticamos entre nosotros. Ya entre nosotros va a haber un sentimiento de apoyo moral y espiritual. Cuando vemos que un hermano pasa una situación difícil, ya no entramos en esa situación que hemos entrado como iglesia en años pasados, donde vemos a un hermano pasar una situación, lo primero que hacemos es nos alegramos. Bueno, estuvo, algo le está enseñando Dios, y cosas así por el estilo. Cuando usted aprende a ser un discípulo y a crecer en la gracia del Señor, entonces, hermanos, como discípulos vamos a reflejar. Claro, es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Dice el proverbista que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Para ello quiero que leamos en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Si usted va a leer todo el capítulo 9, yo le invito a que lea todo el capítulo 9, hermano, allá en su casa, de San Lucas capítulo 23. Amén. Vamos a leer en San Lucas 9, 23. ¿Ya lo tienen, amados? Regálenme unos 25 minutos, no voy a tardar mucho. 9:23 dice así: y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Léanlo solo ustedes.
Gracias, hermano. Bueno, lo que significa ser discípulo de Cristo. Nosotros necesitamos conocer más de cerca las implicaciones de lo que es ser discípulo de Cristo. O sea, para ser discípulo de Cristo debemos de saber que vamos a encontrar implicaciones. O sea, vamos a encontrar algunas veces adversidades. Vamos a tener que dejar de hacer cosas que nos gusta hacer por tal de ser un verdadero discípulo. Cuando Jesucristo estaba predicando, ¿verdad? Jesucristo vino a predicar su reino a través de la predicación de la palabra de Dios. Él le predicó a las multitudes, como también le predicó a grupos pequeños, pero también enseñó a grupos pequeños. La mayoría de sus oyentes en ese entonces esperaban un Mesías que viniese a cambiar el sistema social y político del pueblo de Israel, ya que Israel está bajo la esclavitud de los romanos. Ahora, ellos tenían, hermanos, que discernir, todos los seguidores del Señor tenían que discernir bien espiritualmente el proyecto que Cristo Jesús traía para su iglesia. La iglesia se conoce por primera vez en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia viene de una palabra griega que significa eclesía, que también tiene un significado, los que son llamados, los que son llamados. Eso significa la palabra iglesia, los que son llamados de afuera para estar dentro del redil del Señor. Y por eso es que se nos dice la iglesia del Señor. Entonces la iglesia, nosotros decimos vamos a la iglesia. De hecho le hemos llamado iglesia al edificio, pero la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted y soy yo. Diga conmigo, la iglesia soy yo. Amén. Y por tanto la iglesia se compone de discípulos. Fíjese que los discípulos, se le estaba aplicando a los discípulos, hermanos, Jesucristo estaba formando a su iglesia y comienza a indicarles a los cristianos que deben de seguir a su Señor imitando su vida y obedeciendo sus mandamientos. Eso es un discípulo, alguien que va a imitar la vida del Señor y que va a obedecer sus mandamientos. Esto es importante. Los discípulos del Señor debemos de identificarnos por completo con el mensaje de Cristo Jesús. Incluso muchas veces esto pueda significar hasta la muerte de nosotros por convertirnos en discípulos. La palabra de Dios nos enseña que muchos discípulos murieron por la causa del Señor. O sea, la vida del discípulo no todo es color de rosas. Hay aspectos de bendición, como también hay aspectos de sufrimiento. Y aquí en el capítulo 23 aparece en primer lugar, hermanos, lo que nos quiere enseñar el Evangelio de San Lucas al escribir su Evangelio sobre lo que significa ser un discípulo. En primer lugar, para ser un discípulo hay que tener un llamamiento. Un llamamiento. ¿Y quién hace ese llamamiento? Lo hace Cristo Jesús. Los discípulos del Señor no es toda la humanidad, no son todos los seres humanos, son los que han escuchado y han atendido y entendido, oiga bien, el llamado de Cristo Jesús. Por eso dice en el versículo que hemos leído, en el 23 dice, y decía a todos. Cuando la palabra o la frase a todos, el Señor hace un llamado a todas las personas sin acepción o sin excepción de personas, porque Dios no hace excepción ni acepción de personas. Según San Juan capítulo 3 versículo 16, ¿qué dice ahí? Un texto que leyeron creo que los niños. Porque de tal manera dice amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamado. Isaías 55:1 dice que es un llamado a todos los sedientos. De hecho, el ser humano está sediento. Estamos sedientos, hermanos, porque hay un agua que solamente Cristo Jesús nos puede dar.
Es un llamado también que el Señor hace a todos los que están cansados, cargados y trabajados, para que reciban el descanso de parte de Dios. Según Mateo 11:28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y cargados y trabajados, y yo os haré descansar. También, hermano, ese llamado que aquí hace, cuando dice a todos, está llamando también al arrepentimiento y a la conversión, porque para iniciar nuestra vida de discípulo necesitamos arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirnos y convertirnos? Por eso el mensaje de Jesús y de San Juan el Bautista era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. Entonces, para ser un discípulo necesitamos arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentir tristeza por el pecado cometido delante de Dios. Yo pregunto, ¿usted sintió tristeza por el pecado que cometió? Cuando hemos pecado, ¿nos sentimos tranquilos ahora los discípulos del Señor? ¿No siente usted una tristeza? ¿Cuántos han sentido tristeza cuando le fallan al Señor? Se sienten ahí. Ya no se siente como cuando no era discípulo. Cuando usted no era discípulo, se emborrachaba, adulteraba, fornicaba, hacía lo que quería. Y, hermanos, se sentía satisfecho y, perdonen la expresión, hasta más quería. Pero ahora que usted es un discípulo del Señor, cuando usted comete un pecado o una falta, su corazón se entristece, porque ya está en usted y en mí el Espíritu Santo, que se convierte, hermanos míos, en alguien que internamente, como a través de nuestra conciencia, nos acusa o nos excusa. Entonces es importante que el discípulo reciba ese llamado. Y ese llamado tiene un propósito final. ¿Cuál es el propósito final? Es la salvación de nuestra alma, según San Juan capítulo 5 versículo 24. Y se los quiero leer, hermanos, porque este es un texto muy importante. Leámoslo en San Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ahí está, hermano. Entonces, no solamente se es discípulo para que digan, él es discípulo de Jesús. No, hay un propósito final, y es recibir la salvación, que dentro de la salvación va el paquete llamado regalo de vida eterna. Los que somos salvos ahora ya tenemos derecho a la vida eterna. Yo no sé si usted se alegra porque tiene derecho a la vida eterna, hermanos. ¿De veras usted se goza porque tiene derecho a la vida eterna? Si por X motivo o X razón hoy usted se muere como un discípulo del Señor, ¿a dónde se va usted? Como ya es discípulo salvo, ya se arrepintió, aceptó el llamado, ya descansó en el Señor, entonces usted ahora tiene derecho a la vida eterna. Yo no sé si usted antes de conocer al Señor sentía miedo al morirse. De hecho, como que da cierto temorcito. O cuando usted se alejó de Cristo. Una vez entrevisté a un hermano y le dije, ¿qué fue lo que más sentía usted cuando estaba lejos del Señor? Y me decía, pastor, yo lo que sentí era miedo, por dos razones. Uno, porque me podía morir, y dos, porque podía venir Cristo y yo no estaba preparado. Mire qué tremendo. Entonces, a eso nos lleva este llamado. El ser discípulo, también según el mismo San Lucas, es un seguimiento. Leamos lo que dice ahí mismo en el versículo 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Me gusta mucho esto. Si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, ya fuimos llamados, pero no se termina ahí. El discípulo ya fue llamado, ya se encontró con el Señor, ya se arrepintió, ya recibió salvación, ya su nombre está inscrito en el libro de la vida, ya tiene derecho a la vida eterna. Ahora mantenemos un seguimiento, porque ese es un discípulo, alguien que sigue a un maestro, y nuestro maestro de maestros se llama Jesús.
¿Cuántos siguen a Jesús, hermanos? ¿Dicen amén por eso? Ahora, hay dos palabras importantes, hermanos, que nosotros estamos encontrando aquí. Uno es un imperativo. Jesús dice, venid en pos de mí, es decir, en pos de Jesucristo, según Mateo 4:19. Al seguir a Jesucristo, o ser un seguidor o un alumno que se está aprendiendo constantemente, esto es ser uno aprendiz de discípulo. Usted está siguiendo al Señor, todos los días se está aprendiendo. ¿Qué aprendían los discípulos del Señor? Cómo el Señor comía. Hasta eso se aprende el Señor. Cómo el Señor comía. Cómo el Señor oraba. Una vez los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué decían eso ellos? Porque ellos seguían al Señor y veían, como dice la Escritura, que en las noches el Señor se iba a orar. Un discípulo aprende a orar. Un discípulo se convierte. Ahora, la palabra venir o venir se relaciona con la frase sígueme. La palabra que empleó Jesús a todos los que Él llamó para convertirlos en discípulos es sígueme. Es un seguimiento. Y mire, hermanos, no sé ni cómo pasa eso, pero uno se convierte en un fiel seguidor del Señor. Mateo 9:9 habla ahí, hemos estado estudiando Mateo, de que cuando Leví o Mateo estaba cobrando los tributos públicos, él era un servidor de la SAT de ese entonces. Él estaba ahí, el Señor solo le quedó viendo y le dijo, sígueme. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dejándolo todo, le siguió. Eso es ser un discípulo. Dejó todo lo que estaba haciendo por seguir al Señor. Gloria a Dios. Estamos hablando esto porque durante todos estos días vamos a hablar mucho sobre esta situación. Ahora, se emplea hoy en día la palabra también activa, es para nosotros, es para todos, de que vamos a venir en pos del Señor y que a través de eso nosotros nos vamos a unir a Jesucristo para ser un verdadero discípulo. Hermanos, leamos lo que dice San Juan capítulo 15 versículo 5. Se los voy a enseñar. Gloria a Dios. Y lástima que el tiempo se va rápido, pero es importante. San Juan capítulo 15 versículo 5. Mire qué precioso texto. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un discípulo sigue al Señor, amén, y se mantiene, se une a él, se une al Señor, porque dice el Señor, el que se separa de mí, nada puedo hacer. Por eso Pablo dice más adelante que cuidemos nuestro cuerpo, que lo santifiquemos, que lo unamos al Señor, porque dice, si alguno une su cuerpo a una ramera, se convierte en una sola carne con él. Cuando usted une su cuerpo, su espíritu y su alma a Cristo, usted se une totalmente para siempre con Cristo Jesús. Ahora, versículo 3, en el mismo versículo, la tercera parte es ser un discípulo. Mire, ¿qué es ser un discípulo? Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso de negarse a sí mismo es tener la naturaleza y carácter de Cristo para ser un discípulo. En otras palabras, es una cuestión de identidad, porque nos estamos negando. ¿Qué nos estamos negando, hermanos? Nos estamos negando a sí mismo. Nos estamos negando, y esto significa que es la verdadera prueba de un verdadero discípulo. Significa que como discípulos tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros propios intereses y maneras egoístas de vivir y enfocarnos en Cristo Jesús. Eso es tremendo. En la Biblia hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y se nos está llamando, bueno, se lo voy a repetir porque esto es muy importante. Ser discípulos significa que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Y esto es metafórico en un sentido, de nuestros propios intereses y de nuestra manera egoísta de vivir y enfocarnos en Cristo Jesús. Usted se está enfocado en Cristo Jesús. Es cierto que tenemos que vivir la realidad de la vida. Necesitamos de todo lo material, pero que eso no sea un sistema egoísta que nos separe de ser verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Porque el sistema nos ha separado de Cristo, hermanos. Nos hemos vuelto discípulos
de días o de horas o de ciertos días al mes. No, esto de ser discípulo es todos los días. Desde que me levanto. ¿A qué hora se levanta usted? 4 de la mañana, 5 de la mañana, hasta que se acuesta. Y aún dormido, sigue siendo discípulo del Señor. ¿Por qué cree usted que muchas veces sufre ataques hasta en los sueños? Porque usted es discípulo del Señor. Ahora, en la Biblia tenemos ejemplo de los 3 que fueron llamados, que tenían su propio interés y no quisieron negarse a sí mismos. Aquí en el mismo capítulo 9 encontramos, hermanos, de algunos que querían seguir al Señor, pero tenían, hermanos, cosas personales. Uno de ellos le dijo en el versículo 57, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este tenía un interés. ¿Por qué el Señor le respondió así? Era un interés material. Otro le dijo, el Señor le dijo, sígueme. El Señor le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué bárbaro eso, bárbaro. ¿Sabe qué es lo que pasa? No era que el Señor no era moral en cuanto al asunto de familia, porque vamos a ver que en cuanto al asunto de familia el Señor presenta mucha moralidad en ese aspecto. Más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, lo que pasa era que todavía no había muerto su familiar. Tal vez faltaban unos 10 o 15 años y hasta entonces iba a seguir al Señor. ¿Cuántas personas no han puesto excusas, verdad, hermano? Y dicen, yo voy a seguir al Señor hasta que es. ¿Por qué? Eso es un interés egoísta. Jesús le dijo, entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué tremenda esa expresión, ¿va? O sea, estaba anteponiendo sus intereses. ¿Cuáles eran los intereses de las 3 personas? Uno quería lo material. Dijo, seguir al Señor está bueno. Aquí hay comida, aquí hay bebida, aquí hay donde dormir. Hasta hay pesca milagrosa. Cuando se necesita dinero, ya habían visto que había enviado a Pedro a agarrar un pez y había salido un dinero en la boca del pez. Aquí está bueno, dijo, con el Señor me va a ir bien. Hermanos, el ser discípulo no seguimos al Señor por las cosas terrenales o materiales. Eso lo hemos aprendido, que viene como algo agregado de parte del Señor. San Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, cuando usted es un verdadero discípulo, el Señor se encarga de usted, de sus necesidades. El otro estaba presentando otra situación y los dos presentaron aspectos familiares. Yo creo, hermanos, que a la familia le vamos a dar toda la importancia necesaria porque es vital, pero no debe de anteponerse a nuestros compromisos como discípulos delante del Señor. Amén. Ahora, los discípulos dicen con su cruz, en el mismo versículo 23, sigamos leyendo, ya voy a terminar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, un discípulo lleva una cruz. Yo no sé cuál es la cruz suya. ¿Cuál es la cruz suya, hermano? A todos Dios nos ha dado una cruz. Tenemos que llevar. Tome su cruz o sígame. Ese es el versículo. Eso de tome su cruz, el mismo Cristo nos dio el ejemplo de cargar la cruz hasta morir en el Gólgota por nosotros. Él la cargó por amor a nosotros. Ser discípulo es una cuestión de compromiso. Eso significa compromiso. Cuando habla de cargar la cruz, está hablando de que estamos puramente, netamente comprometidos con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿usted está comprometido con el Señor? ¿O es como aquel discípulo? La Biblia habla que cuando el Señor fue capturado, había un discípulo que lo seguía de lejos. Y cuando lo descubrieron, dice que lo seguía envuelto en una sábana. Cuando lo descubrieron, le quitaron la sábana y salió huyendo desnudo. En San Marcos dice eso en los últimos capítulos. De repente hay discípulos que estamos siguiendo al Señor de lejos y tapaditos ahí que nadie nos mire, ¿verdad, hermanos? Ahora,
aquí se está hablando de la cruz. La cruz fue empleada en el pasado antes de Cristo como pena de muerte y los romanos la adoptaron para los criminales en esa época. Según la palabra de Dios, la cruz tiene varios símbolos. Uno es, la cruz simbolizaba vergüenza. Otro es que la cruz simbolizaba maldición. El que moría en una cruz tenía maldición. La cruz era símbolo de muerte también, según Deuteronomio. La cruz era símbolo de persecución, según Pablo decía, somos perseguidos por la cruz de Cristo. La cruz se convirtió también para Dios en una victoria, porque Dios la utilizó para darnos nuestra salvación. Nosotros no adoramos a la cruz, literalmente. Respetamos y sabemos que la cruz es el símbolo que el Señor utilizó para que su Hijo fuera crucificado y para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Ahora, analice esto. Yo estaba preguntándome, ¿por qué el Señor dice, tome su cruz y sígame? Ustedes saben que la cruz, hermanos, tiene dos aspectos, tiene dos palos, ¿verdad? Tiene uno vertical y otro horizontal. ¿Sabe? La cruz tiene un aspecto vertical y esto implica que el discípulo está teniendo comunión con Dios. Amén. Eso significa la cruz, que el discípulo mantiene comunión con Dios de manera vertical. Mantiene su comunión. ¿Cómo mantenemos la comunión con Dios? Personalmente, orando, leyendo su palabra, buscando su presencia, adorándole, teniendo comunión con Él, santificándonos, desprendiéndonos de lo que le desagrada a Él. Eso es de manera vertical, pero también tiene de manera horizontal. Y esto tiene un significado. Significa comunión con el entorno, con lo que nos rodea. Es decir, con el hermano, con el prójimo y con todos los demás que están aquí en la tierra. No sé si entendió el significado de la cruz. ¿Por qué el Señor dice, tome su cruz? Y no solamente la cruz va a servir como un aspecto de calvario. No, la cruz es porque tengo relación con Dios y tengo relación con mi entorno. Tengo relación con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, con toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén por siempre? Ahora, la cruz está cobrando vigencia en la vida del discípulo porque esto es cuestión de obediencia. Esto significa, la cruz también significa obediencia. Hay una anécdota que todos hemos oído y por allá anda un video en WhatsApp, no sé si la han pasado, de unos que van un montón con su cruz, ¿verdad? Todos van con su cruz. Y de repente uno dice, esta cruz es muy pesada y agarra un serrucho, le quitó un pedazo, ya pesaba menos. ¿Han visto ese videito que anda por ahí, va? Me gustó. Y por ahí a ciertos kilómetros se cansó y le quitó otro pedacito. Ya pesaba menos, un trocito de madera. Todos los demás con su cruz. Pero de repente había que pasar un espacio, un vacío, un abismo. Y la voz les dijo, ahora que su cruz les sirva de puente para pasar al otro lado. Y todos tiraron su cruz y pasaron. Y el que había dejado tunquita su cruz, no pudo pasar. Amén. Lleve la cruz que el Señor le ha dado. Manténgala de manera vertical y de manera horizontal. Ay, Señor, qué fuerte es esta cruz. No, el Señor sabe que usted tiene capacidad. Con la cruz aprendemos también que debemos de crucificar nuestra carne. Eso significa crucificar. Pablo lo dice, ¿verdad? En Gálatas 5:20. Con Cristo estoy, en Gálatas, sí, 2:20 es. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo y se entregó por mí. Eso significa que estamos crucificados. También el discípulo es conocido por las marcas de la cruz, según Gálatas 6:17. Es un discípulo que lleva las marcas de la cruz de Cristo. Ahora, la cruz es el yugo que Cristo nos ayuda a cargar como una especie de disciplina. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En conclusión, termino con esto, porque el tiempo se fue. Ser discípulo del Señor es seguir su legado. Es seguir el legado de Jesús. Es seguir su llamamiento. Es mantener un seguimiento.
siendo discípulo que se niega para vivir para sí y vive para Cristo. Discípulo que toma su cruz cada día. ¿Cómo lo aplicamos? ¿De qué manera podemos ser discípulos de Cristo hoy, hermanos? Somos discípulos cuando aceptamos su llamamiento a seguirle, cuando negamos a vivir para nosotros mismos y decidimos vivir para Dios. Cuando Dios es el centro de nuestra vida y cuando llevamos también la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, discípulo no solo es un aspecto, hermanos, estratégico. Es algo que se mantiene con una relación directa con Dios. Es un todo en nosotros. Y esto va a ser nuestro todo todos los días, todos los años, todos los meses. Alguien me dijo, ¿y toda la vida se tiene que ser discípulo? ¿Y toda la vida se tiene que hablar de ser discípulo? Pues pareciera que no, pero así es. Todos los días, toda la vida, cada momento, cuántas veces usted puede identificarse como verdadero discípulo de Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. De repente hoy medio entendió esto. Lo esperamos el próximo domingo. Seguiremos explicando. Ay, pastor, yo ya no voy a venir, que me va a aburrir. No, cada día usted le va a agarrar sabor a lo que es ser un discípulo y nos vamos a sentir realmente comprometidos con Dios. Quiero escuchar lo que quieres hablar.